El libro es uno de los objetos tecnológicos que más aprecio personalmente. Históricamente se ha visto que la palabra escrita ha llevado cultura a muchos lugares, ha permitido la comunicación entre distintas civilizaciones, se ha ocupado para ideas no muy buenas, sí, pero el libro es un símbolo de civilización, de avance humano. Los monjes medievales que estaban sentados pintando los manuscritos, que se demoraban años, 7 años en escribir una Biblia con una letra preciosa, así con estilo gótico, con letra capital, con miniaturas, un trabajo de arte bellísimo. Pero si lo pensamos, demorarse 7 años en escribir un libro, yo no dejaría que nadie lo tocara después. Y así pasaba con las Biblias. No eran algo muy popular. Era un objeto demasiado valioso. Hay un momento en particular en la historia donde el libro, así en la versión que más conocemos, hace su entrada a la historia de la humanidad. Vamos a hablar hoy día del inicio de la ciencia moderna, de la aparición del libro moderno y todo en la edad moderna. Soy la profe Karen de Historia, bienvenidos y bienvenidas. Recapitulemos un poquito para orientarnos en el tiempo y el espacio. Durante el siglo XII y un poco antes, las cruzadas lograron la reapertura de rutas comerciales entre Europa, Asia y el norte de África. ¿Quién queda en el centro? El mar Mediterráneo y especialmente en la península itálica. Entonces florecen grandes ciudades como Venecia, Roma, Florencia. Son el centro de la actividad económica y artística desde el siglo XII y cada vez más hasta llegar al siglo XV. En el siglo XV y posteriormente en el XVI adquieren mucha fuerza y relevancia el movimiento intelectual del humanismo y el movimiento artístico llamado Renacimiento. Los humanistas manifestaban un gran interés por la antigüedad greco-romana, al igual que los renacentistas. Buscaban analizar el mundo a través de un punto de vista humano, es decir, desde la razón, desde la observación. Yo observo el mundo y lo interpreto como ser humano que soy. Y para eso necesito además la posibilidad de acceder al conocimiento, a tener la relación maestro-discípulo, a conversar y cuestionarse lo que y por qué, para qué, filosofar, la acción de filosofar. A partir de las conclusiones y de los estudios que fueron haciendo, cada vez se acercaron más hacia la naturaleza. Nunca renegaron de la existencia de Dios, sino que se alejaron de las autoridades políticas religiosas. Pero en ningún caso el humanismo es un movimiento intelectual ateo o agnóstico. Más bien busca la belleza y la perfección a través de la naturaleza y de la creación artística. Como ya algo les contaba, durante la Edad Media la producción de libros se concentraba en los monasterios y los monjes copiaban a pluma y tinta obras, pero especialmente si eran monjes se iban a dedicar a obras cristianas. ¿Cuándo es que cambia esto? Cuando Johannes Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. Lo que están viendo ahí es un ejemplo de cómo en una máquina puedo cambiar la posición de las letras para poder después timbrar esas palabras que estén formadas. Y eso es lo que hace una imprenta, es como que timbra muchas veces la misma página, un trabajo bastante más rápido y que permite repartir la información a más personas. Si el libro yo lo escribo a mano, va a valer un montón porque son horas y horas de trabajo. Pero en este caso, al hacer una impresión bastante rápida, el costo va a disminuir
y el conocimiento que contienen los libros va a llegar a muchas más personas. ¿No encuentran que eso es maravilloso? A mí de verdad me emociona muchísimo, un momento de emoción histórica. La creación del libro permite que el conocimiento se distribuya muchísimo más, que no esté encerrado, que no esté solo en la mente de una persona o en una Biblia que no se podía tocar, sino que todos puedan leer noticias casi instantáneamente, escribir lo que están pensando para que otros lo lean y ver si están o no de acuerdo, el discutir sobre algo que estoy leyendo. Es la ampliación del conocimiento de una manera en que no se había dado antes en la historia. Ya, pasado ese momento de ñoñez y amor extremo por los libros, no solo fueron los libros, la ciencia, por supuesto que evolucionó, porque ya sí, se valora tanto la observación y cómo explicar nuestro mundo, la idea de ciencia cambia. Comenzamos a hablar de ciencia moderna, de aquí salen las bases para lo que es la ciencia hoy en día. La ciencia comienza a utilizar el método científico. Observo la naturaleza, me hago preguntas sobre fenómenos, hago hipótesis para explicar esos fenómenos, experimento, verifico si alguna de las hipótesis es verdadera. Es una nueva forma de interpretar el mundo. Les voy a compartir una fuente primaria, 1637, René Descartes. Ese que aparece ahí, que ahora es un meme, pobre señor Descartes. Él dijo, pienso, luego existo. En esa época fue toda una revolución. El que para existir necesito ser un ser racional. Si tengo razón, luego voy a existir como ser humano. Y por eso él dice, lo mismo despiertos que dormidos, nunca debemos persuadirnos más que por la evidencia de nuestra razón. Durante todo este periodo histórico, los avances más controversiales fueron los que relacionados con la astronomía, especialmente el caso de Copérnico y Galileo, quienes fueron muy criticados, condenados incluso por la Iglesia Católica, a raíz de sus investigaciones, de sus tesis. Copérnico elaboró la teoría heliocéntrica. Dice que el Sol está en el centro y la Tierra gira alrededor. Esto al Papa Clemente VII, en 1533, no le pareció nada de bonito. ¿Qué pasó? El libro de Copérnico se va a la lista de los libros prohibidos. Un libro de astronomía fue un libro prohibido. Galileo Galilei, basándose en el trabajo de Copérnico, sigue con la idea de el Sol en el centro de este sistema solar. Nuevamente la Iglesia lo castiga y lo condena. La Inquisición lo condena por una herejía, por estar yendo contra el dogma cristiano. Que si ellos creían o no creían en Dios no es el tema. Es que ellos estaban guiando por la razón y los estudios estaban basados en mucho trabajo científico, en un método científico. Copérnico y Galileo son casos emblemáticos de esta revolución científica que, como toda revolución, es muy condenada en un principio, pero finalmente logra grandes cambios. Hay muchos más científicos, representantes de distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, William Harvey, que permite conocer el mecanismo de circulación de la sangre y cómo se va distribuyendo arterias, venas. El doctor Paré aplica la técnica de ligar las arterias en las amputaciones. Estamos hablando de una época en que muchas cosas se solucionaban cortando manitos y bracitos, y él descubre que las arterias, gracias al trabajo de Harvey también, al sellar esa herida puede evitarse morir por desangramiento. Andrés Vesalio, también anatomista, describe los huesos, ligamentos, músculos. Es una época donde por fin se puede trabajar con el cuerpo humano, revisar y conocer sus partes. Johannes Kepler
aprovechando los trabajos de Copérnico y Galileo, él establece que los planetas se mueven, tienen sus movimientos particulares y crea las leyes de Kepler que explican el movimiento de los planetas. Creo que el perro del vecino está más del lado del Vaticano que de esta revolución científica, estoy segura. Traiga ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Lo que acabo de decir como chiste, que el perro del vecino está de parte de las autoridades políticas y religiosas, en la época de la que estamos hablando no fue un chiste. Las autoridades del Vaticano especialmente entraron en serios conflictos con lo que es el movimiento del humanismo, con los científicos, como ya lo observamos, con algunos artistas, tanto así que comienza a generarse un quiebre dentro de esta continua presencia de las autoridades religiosas en la Edad Media. Pronto también se va a generar un nuevo cambio histórico muy importante. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Ahora, ¿debería ir a jugar con el perrito? Tal vez. Que estén muy bien, cuídense. Soy la profe Karen de Historia. Nos vemos.